Voy a recordar que en Colombia existen dos regímenes. El régimen de prima media, que corresponde a Colpensiones y que exige que una persona, para poder pensionarse, debe cumplir edad, hombres 62 años y mujeres 57, y semanas, 1300 semanas. Y existe el segundo régimen, que es el RAIS, o régimen de ahorro individual con solidaridad, al cual corresponden todos los fondos privados, y estamos incluyendo a Scandia, a Porvenir, Protección y Colfondos. Este régimen no exige semanas, sino exige un monto, un cúmulo total de ahorro en el cual te puedes pensionar de forma anticipada si lo deseas. Estos dos regímenes, que para pensionarse exigen cosas totalmente diferentes, también tienen otras características que a nivel personal, de forma totalmente individual, hacen que sea totalmente distinto para cada persona pensionarse por uno u otro régimen. En razón a estas diferencias, se hizo necesario crear el elemento de doble asesoría para que las personas tengan una capacitación, una orientación previa antes de decidir si se traslada de un régimen a otro. Como te digo, estas diferencias marcan el destino pensional de cada persona por individual. Eso significa que a mí personalmente, así pueda tener las mismas características laborales que otra persona ve, no significa que las dos debamos pensionarnos bajo el mismo régimen. La doble asesoría es un derecho que tienen todos los colombianos que se encuentran afiliados a un fondo de pensiones o a Colpensiones. Toda persona que desea hacer un cambio de pensiones, de régimen pensional, debe pasar de forma obligatoria por el proceso de doble asesoría. ¿Cada cuánto tiempo puedo trasladarme de un régimen a otro? Es decir, de Colpensiones a un fondo privado o de un fondo privado a Colpensiones. Cada 5 años. Bien, voy a hacer una aclaración adicional. Si tú estás en un fondo privado y te quieres pasar a otro, por ejemplo, estás en Porvenir y te quieres trasladar a Scandia, eso se puede hacer cada 6 meses. ¿Qué es la doble asesoría? Recibir asesoría en el fondo actual en el que está afiliado y recibir una segunda asesoría en el fondo, del régimen que se quiera trasladar. Alberto estuvo anteriormente en Colpensiones y ahora está en un fondo privado. Para hacer el traslado debemos validar si Alberto tiene los 5 años en su fondo privado, para validar si es momento oportuno de hacer su traslado o no. Revisando, Alberto pasó sus últimos 10 años en un fondo privado, lo cual nos da el tiempo exacto y perfecto para decir que hoy puede hacer su proceso de doble asesoría. ¿Y cómo lo solicita? Bueno, al estar en un fondo privado, llama y solicita una cita de doble asesoría. Le asignan un asesor quien le va a explicar todas las características de pensión que va a obtener bajo un régimen de fondo privado versus cómo sería su pensión en Colpensiones. En el mismo mes solicita su doble asesoría en Colpensiones. Debe tener en cuenta que si se pasa del mes en hacer esta solicitud, debe reiniciar ese proceso. Hace su llamado a Colpensiones y se asigna una cita. ¿Qué va a obtener en Colpensiones? Una explicación, una asesoría de cómo será su pensión en Colpensiones y cómo será versus en un fondo privado. Esta misma asesoría que va a recibir en Colpensiones y en su fondo privado le permitirá tener la misma información clara, exacta, que servirá para tomar una decisión totalmente tranquila, sin sesgos, para que este proceso sea totalmente transparente. ¿Qué incluye la doble asesoría? Bueno, este comparativo muestra más o menos cómo será la mesada que vas a recibir si te pasas o te quedas en Colpensiones versus si te quedas o te trasladas a un fondo privado.
Sin embargo, este no es el único factor totalmente decisivo porque tu futuro laboral puede cambiar por las condiciones del mercado, por alguna enfermedad o incapacidad, por cualquier situación, tu vida laboral futura puede cambiar. Esto significa que se dan unos aproximados, unos más o menos que debes tener en cuenta tú, pero conscientemente con tu proyección laboral. Es decir, ser honesto contigo para saber si tu horizonte laboral se puede cumplir o no. Por esta razón es que se recomienda que cualquier cambio decisivo de régimen se haga faltando 10 años para cumplir la edad requisito que exige Colpensiones. Para los hombres antes de los 52 años y para las mujeres antes de los 47 años. Yo que recomiendo en este lapso de tiempo que se haga concienzudamente un trabajo de análisis y de proyección no días antes de cumplir los 52 años en el caso de los hombres, no días antes de cumplir los 47 años en el caso de las mujeres, sino un año antes, es decir, 46 años para las mujeres y 51 años para los hombres. Si se puede hacer antes, muchísimo mejor. Adicionalmente, hacer un estudio de brecha ingreso y brecha pensional. La brecha pensional es el cúmulo total, el valor total que me va a servir para pensionarme con la mesada que yo espero durante el resto de mi vida y un poquito más. Versus lo que realmente he podido ahorrar. ¿Sí? Hay una diferencia y esa es la brecha pensional. Ahora, ¿cuál es la brecha de ingreso? Precisamente la mesada que yo voy a recibir con lo que yo he ahorrado versus la mesada que yo debería estar recibiendo o que debería recibir cuando me pensione, ¿cierto? Entonces, esta información va a servir muchísimo, no solamente para identificar más fácil cuál es el régimen que me conviene, sino si tal vez puedo hacer un esfuerzo adicional, cómo hacerlo, de qué forma, o si quizá negocios adicionales, ahorros adicionales, un trabajo adicional, un seguro adicional